Cuando pensamos en arquitectura, se nos viene a la cabeza los nombres de grandes tratadistas y arquitectos como Vitruvio, como Alberti, como Miguel Ángel, incluso nombres contemporáneos de la más reciente actualidad. Es como se nos ha enseñado la arquitectura, con nombres de genios y sobre todo de hombres. Es verdad que las fechas más recientes empiezan a aparecer en los medios de comunicación e incluso en algunos manuales de arquitectura los nombres de mujeres, como por ejemplo la conocida y mediática y recientemente fallecida Zaha Hadid, o otras como por ejemplo Carmen Pinós, que tiene un reconocido prestigio internacional. Pero hoy no vamos a hablar de mujeres y arquitectura contemporánea. Nos vamos a centrar sobre todo en arquitectura y mujeres a lo largo de la historia. Casi que podríamos arrancar desde la prehistoria hasta fechas relativamente recientes. Y digo bien, arquitectura y mujeres. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se ha pensado que la arquitectura es un ámbito masculino, un oficio propio de hombres, y sin embargo nos encontramos en nuestras investigaciones que aparecen los nombres de mujeres. Es verdad que no podemos hacer una historia parcial y pensar solo en las mujeres. Las mujeres hay que ubicarlas en su contexto político, social y económico. Y en ese sentido es fundamental que al recuperar y visibilizar a las mujeres y su práctica arquitectónica, las interrelacionemos con las actitudes y las prácticas que realizan los hombres. Por eso, nuestra metodología de investigación es estudiar la arquitectura aplicando el género, como una categoría de análisis histórico, al igual que puede ser la raza, la etnia o la religión. Y cuando aplicamos el género a la arquitectura, nos damos cuenta de que siempre ha estado presente a la hora de diseñar, a la hora de pensar, a la hora de ejercer el oficio. Ha sido una constante, pero no una constante que no ha cambiado. Tiene historicidad, ha sido variable y ha ido cambiando desde la antigüedad, que no era lo mismo las relaciones que pudiera haber entre hombres y mujeres, a, por ejemplo, el siglo XIX. ¿Cómo podemos estudiar a las mujeres y la práctica arquitectónica? ¿Cuál es su praxis arquitectónica? Creo que hay dos vías fundamentales. Una primera es recuperarlas como sujetos activos. Es verdad que como oficio de arquitectas es algo que no empieza a aparecer o que fundamentalmente se empieza a consolidar a partir del siglo XIX, cuando pueden estudiar. Hasta entonces no podían examinarse para ser maestras de obra, no podían examinarse para ser alarifes, con lo cual nos encontramos pocos nombres de mujeres, pero algunas hay. Sin embargo, las mujeres estuvieron en la construcción de edificios. ¿Cómo? A pie de obra. Nos las encontramos haciendo tareas, pues desde acarreando agua, pisando los cimientos, es decir, diversas tareas que podían hacer también otros peones. Sin embargo, siempre cobran un salario más bajo. No es infrecuente encontrarnos mujeres en las cuentas de fábrica o incluso que aparezca la figuración de algunas de ellas, como por ejemplo esas mujeres mezclando los colores y también acarreando el yeso que aparece en la Catedral de Teruel, específicamente en su emblemática techumbre. Por tanto, nos las encontramos a pie de obra, pero también las tenemos promoviendo arquitectura, ejerciendo un mecenazgo. Eso es algo que hacen hombres y mujeres. Y están las mujeres presentes, en ocasiones simplemente aportando un dinero para promover un determinado edificio, pero en muchas ocasiones las hemos podido documentar que dan las directrices de cómo querían ese espacio, qué programa iconográfico querían que se desarrollara en ese espacio arquitectónico. Es el caso, por ejemplo, de doña María Manrique, la duquesa de Sesa, mujer del gran capitán, que da las directrices, y están documentadas en el siglo XVI, para la construcción de una capilla mayor en la iglesia del monasterio de San Jerónimo, aquí en Granada. Por tanto, nos encontramos a las mujeres como sujeto activo. Pero otro aspecto interesante e importante para analizar e investigar es aplicar el género a la distribución de espacios en nuestras ciudades y en nuestros edificios. Siempre ha estado presente la diferenciación de espacios para hombres y mujeres. No quiere decir que fueran barreras inquebrantables, que no se podían traspasar unos a otros espacios. Sí se podía hacer, pero es verdad que había determinados espacios que estaban reservados en ocasiones, según el tiempo, según las personas que entraran en ese edificio o en esa casa, para las mujeres. Es el caso, por ejemplo, del conjunto monumental de la Alhambra. Cuando lo visitamos, vemos que hay espacios de la Alhambra que estaban reservados para las mujeres. Y no es lo mismo la Alhambra del siglo XIV que la Alhambra del siglo XV o la Alhambra del siglo XVI. Había espacios reservados para ellas.
Ahora bien, pensar en espacios reservados no quiere decir que estuvieran hacinadas o recluidas como la visión romántica nos la ha querido presentar. Pero no tenemos que irnos solo a los grandes edificios o a los grandes conjuntos monumentales. En una pequeña casa, en un pequeño espacio, se podía establecer las diferencias de jerarquía según el género y también según la edad, a veces simplemente con una simple mesa, con un ajuar, donde se diferenciaba quién comía primero, quién se podía sentar primero, y normalmente aquí lo realizaba el cabeza de familia, que era el varón. Por tanto, cuando visitemos la Mezquita Catedral de Córdoba, cuando visitemos el Palacio de Carlos V en la Alhambra, o cuando visitemos alguna casa que está alejada del mundo regio y que está alejada de las grandes élites nobiliarias, tenemos que preguntarnos por los espacios que ocuparon hombres y mujeres, por cómo lo vivieron, por cómo pensaron en la distribución y lo diseñaron. Y nos damos cuenta de que hay muchas cosas por descubrir y por investigar. Por eso les animo a recorrer nuestras ciudades, nuestros edificios, haciéndonos estas preguntas, planteándonos estas cuestiones, y les puedo asegurar, sin duda alguna, que van a encontrar una forma mucho más objetiva y completa de conocer nuestra arquitectura. Muchas gracias.